revisar entonces, primero que todo, la parte de los conectores lógicos, como les decía, lo de las proposiciones simples, recordemos que estas se nombran con letras minúsculas, P, Q, R, S, T, listo. Luego los conectores lógicos, entonces el de la negación, cómo lo podemos representar, la conjunción, la disyunción, la implicación o el condicional, y la equivalencia o el bicondicional. Estos símbolos como tal, ustedes los pueden encontrar en Word. Acá están, y mira, insertar símbolos, y acá los buscan, ¿sí? Pues los más utilizados son estos, pero igual ustedes buscan acá en más símbolos, y aquí les aparece toda cualquier cantidad de símbolos que ustedes deseen insertar. Solamente es dar clic, dar insertar y listo. Les va a aparecer en su Word. Entonces, para la negación se puede utilizar cualquiera de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cierto que. La conjunción, que eso es una I, ¿cierto? P y Q. La disyunción, que eso es una O, de manera simbólica, P o Q, y de forma lenguaje natural, P o Q. La implicación o el condicional, entonces puede venir la flecha doble o puede venir sencilla, pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Sí, entonces, ¿por qué me aparece el sí? Mira, porque el sí aparece antes de la proposición simple, entonces me queda si P, entonces Q. ¿Qué quiere decir? Que el sí va antes de esa proposición. Y la equivalencia o el bicondicional puede estar también de esta forma, que quiere decir sí, solo sí. Esta parte como tal ustedes la deben reconocer, identificar de manera fácil y práctica, porque es como lo que se debe saber y tener en cuenta para esta tarea, ¿listo? Luego viene esta tablita que también es muy importante tenerla, ya que con ella puedo construir las tablas de verdad. Entonces, que la tabla de la negación, ¿qué dice? Que si yo voy a negar esta columna, pues al negarlo me queda falso, y cuando es verdadero me queda falso, y cuando es falso me queda verdadero. ¿Qué dice la tabla de la conjunción? Que si voy a aplicar la conjunción entre la columna de A y la columna de B, únicamente me va a dar verdadero cuando allá las dos sean verdaderas, el resto todo me da falso. Luego la tabla de la disyunción, que dice entonces también para la columna de A y la columna de B, que solamente es falso cuando las dos sean falsas, el resto va a ser verdadero. El condicional, que solamente es falso cuando va de verdadero a falso, teniendo en cuenta hacia dónde apunta la flechita. Cuando apunta de verdadero a falso, eso me da falso y el resto es verdadero. Y el bicondicional, entonces cuando son iguales me da verdadero, ¿sí? Verdadero, 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 y falso, falso, verdadero. Iguales, verdadero, diferentes, falso. Entonces esas son como las reglas a tener en cuenta antes de lanzarme a construir mi tabla de verdad. El otro tema son las leyes de inferencia lógica. ¿Ustedes dónde las encuentran? Las tienen en el foro, las tienen en el entorno de aprendizaje en el anexo 1, y las tienen en el foro abajo de un banner, por ahí se las compartí, dice leyes de inferencia, las tienen en PDF. Entonces también es muy importante que las tengan, porque a partir de ellas pues se desarrollan algunos ejercicios. ¿Qué dicen entonces los ejercicios? Revisemos por acá. Bueno, entonces, ¿qué dicen los ejercicios como tal? El primer ejercicio nos da unas proposiciones simples y nos da un lenguaje natural, ¿cierto? No nos da más. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esto, lo que debemos hacer entonces, dice, escriba la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Entonces, para hacer el lenguaje natural, lo que yo debo hacer es reemplazar esta parte simbólica paso a paso. ¿Y qué quiere decir paso a paso? Ah, bueno, pues como ya sabemos qué significa este simbolito, ya sabemos qué significa cada uno, ¿cierto?, de los conectores, ya sabemos quién es P, Q y R, porque aquí están. Entonces vamos a pasar toda esta expresión simbólica a palabras. Entonces vamos a reemplazar, dice P y R. Entonces, ¿quién es P? La universidad una es virtual. Luego conector lógico I, sigue R. Aquí como dice ella, entonces vamos a hablar directamente de Laura, ¿cierto? Porque como aquí estoy hablando de la universidad, me dice ella. ¿Quién es ella? Laura.
estudia la carrera de psicología, entonces P nuevamente o Q. Entonces, ¿quién es P? La Universidad UNAP es virtual, sigue O y sigue Q. ¿Quién es Q? Laura estudia en la UNAP. Entonces, ¿qué hicimos? Y lo que hicimos fue reemplazar paso a paso la expresión simbólica y llevarla a palabras. Eso es el lenguaje natural. Es coger la expresión simbólica paso a paso y reemplazarla en un párrafo. Si dado el caso cierran paréntesis grandes acá, entonces yo hago punto seguido y esta conclusión la puedo dar como por lo tanto o entonces, que eso es un entonces. Por lo tanto, P o Q, cuando digamos acá hay muchas expresiones simbólicas y eso cierra con de pronto cierra con un corchete o con un paréntesis cuadrado, que sea muy grande. Entonces, se puede colocar de esa forma, con punto seguido y definir la conclusión. Por lo tanto, dice, genere la tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando están en el campus, vamos a revisar entonces, cuando están en el campus, a ustedes les dan la tabla de verdad. Entonces recuerden que entramos al entorno de aprendizaje, que aquí está el foro, pero aquí está la guía de actividades, ¿sí? Entonces, en la guía de actividades, yo la puedo descargar. También puedo descargar el anexo 2, que es donde encuentro el simulador, y el anexo 1, que es donde encuentro las leyes de inferencia. Entonces, en este caso necesito el anexo 2. ¿Qué dice el anexo 2? El anexo 2 me da el paso a paso, ¿cierto?, del simulador, qué es lo que debo hacer, el video de cómo lo utilizo y el link como tal para ir directamente al simulador. Entonces, con solamente dar clic, llegamos al simulador Lógica UNAD. ¿Qué se hace con este simulador? Fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esta expresión tal cual como está aquí. Entonces, abrimos paréntesis redondos, P y R. Se escribe tal cual como está. P y R, ¿cierto? Cerramos. Entonces, P o Q. Entonces, abro paréntesis, P, O, Q, cierro paréntesis. Paso a paso. Cuando ya tenga mi expresión simbólica, le voy a dar generar tabla y automáticamente me genera la tabla. ¿Qué pasa con esta tabla? Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, esta herramienta de recortes, ¿cierto? Y lo que hago es copiar mi tabla, control C, control V y la llevo a mi trabajo. Y listo. ¿Para qué me sirve esta tabla de verdad? Esta tabla de verdad me sirve para probar que mi tabla manual me quede bien hecha. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Ahora dice, genere la tabla de verdad de forma manual. ¿Qué pasa con la tabla manual? Nuevamente yo debo tener en cuenta mi expresión simbólica, pero para esta voy a utilizar Excel. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Excel? Porque es que en Excel las tablas manuales, cuando son muy grandes, claro está que está en Word queda bien, pero cuando son muy grandes es más fácil trabajarlas en Excel. ¿Listo? Entonces, para la tabla manual, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? Entonces, tengo a P, a Q y a R. No tengo a nadie más. Tengo 3. Como son 3 proposiciones, es como si cada letra valiera un 2. Entonces lo multiplico. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Y para qué me sirve ese 8? Para la cantidad de filas de la tabla. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, ese 8 me sirve para la cantidad de filas, pero para P yo debo ubicar la mitad de 8, que son 4, ¿cierto? Verdaderas y la mitad falsas. Entonces me quedan 4 verdaderas, 4 falsas. Para Q ubico la mitad de P, o sea que me quedan 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta completar. Listo.
Ahora para R, la mitad de Q, como aquí eran 2 y 2, entonces me va a quedar una verdadera, una falsa hasta completar. Listo, ya tengo definidas mis proposiciones simples. Excel aquí le permite centrar, le permite colocar bordes, colores, lo que uno quiera. Ahora, después de tener aquí las positivas, coloco las negativas, pero en este caso mi ejercicio no tiene proposiciones negativas, entonces no las voy a colocar porque no hay. Luego, paréntesis redondos, entonces viene P y R. Entonces desarrollo mi paréntesis redondo, P y R. Entonces vamos nuevamente a insertar símbolos y aquí me aparecen todos los simbolitos. Y R, cierro. Listo. Ahora, ¿cómo hago para desarrollar esta conjunción? Pues resulta que acá, donde yo les estaba diciendo que lo que teníamos que tener en cuenta, ¿cierto? Esta tablita la debo tener a la mano. ¿Por qué a la mano? Porque es mi base para construir mi tabla manual. Entonces, si yo voy a hacer P y R, quiere decir que voy a aplicar ¿cierto? La conjunción, porque esa es la I. ¿Entre quién? Entre la columna de P, ¿cierto? Y entre la columna de R. Si ustedes acá quieren colorear cada columna que se va trabajando, pues también lo pueden ir haciendo, ¿cierto? Entonces, entre P y entre R voy a aplicar la I. ¿Qué dice? Que solamente es verdadero cuando las dos sean verdaderas. Entonces vamos a probar. De verdadero a verdadero, entonces, verdadero. De verdadero a falso, falso, porque solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Falso, falso. Aquí para abajo todas son falsas. ¿Por qué? Porque en P son falsas. Listo. Ahora voy con el otro paréntesis redondo, o sea, P o Q. Entonces me queda P o Q, pues acá puedo utilizar la V, ¿cierto? Como esa O, no es necesario ir a insertar el símbolo. Listo, ¿qué dice la O? O sea, la disyunción, que solamente es falso cuando las dos son falsas. ¿Entre quién voy a trabajar? Entre P y entre Q. Entonces, cuando las dos sean falsas, ¿cierto? Entre P y entre Q, es decir, las dos últimas son falsas. El resto es verdadero. Entonces, podemos completar que el resto es verdadero. Listo, ya teniendo esto, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer el entonces entre este paréntesis y este paréntesis. Entonces me queda P y R, ¿cierto? Entonces, insertamos símbolo. La otra columna que es P o Q. Entonces, como voy a aplicar este entonces, como voy a trabajar entonces, este entonces, ¿cierto? Pues si yo deseo lo puedo colorear. Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que es entre esta columna y esta columna trabajamos el condicional. Entonces, ¿qué dice el condicional? El condicional dice que es falso cuando va de verdadero a falso, nos da falso. Entonces, revisamos en la tabla que de verdadero a falso nos dé falso, pero resulta que no hay ninguno que vaya de verdadero a falso. Entonces, por lo tanto, todo nos da verdadero. Listo, ya teniendo mi tabla manual, nuevamente la puedo copiar, ¿cierto? Y la puedo llevar a mi trabajo. Ya había trabajado la tabla del simulador. ¿Alguien está con un cursor? Disculpe, porfa. No lo logré quitar. ¿Quién está con un cursor para que, por favor? Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve esta tabla? Para probar que nos queden iguales, ¿cierto? Todo nos dio verdadero en este caso. La guía de actividades dice que debemos concluir la tabla si es una tautología cuando todo nos da verdadero. En este caso es una tautología, ¿cierto? Porque todo nos da verdadero. Si fuera todo falso, entonces era una contradicción y
Y si fuera falsos y verdaderos, era una contingencia. Entonces, bueno, contradicción cuando nos da todo falso, contingencia cuando nos da verdaderos y falsos. Pero ¿qué pasa? Como todo nos da verdadero, entonces nuestra respuesta de la tabla es una tautología, ¿cierto? Entonces concluimos que la tabla nos da una tautología. Listo, no es más el ejercicio 1. Luego les dicen que deben grabar un video donde se muestre su documento de identidad con los nombres muy claros explicando el primer ejercicio. Entonces, ¿qué deben explicar? Pues esto, lo que acabaron de desarrollar todo, cómo se hace el lenguaje natural, cómo se hace la tabla del simulador, cómo se hace la tabla manual. No lo van a hacer así como yo lo acabo de hacer en vivo, sino que su ejercicio ya está desarrollado. Ustedes lo único que hacen es explicar cómo se desarrolló el ejercicio, ¿sí? Paso a paso cómo se desarrolló el ejercicio, nada más. Listo. Pueden utilizar este programa que ya se los he compartido en el grupo de Skype, si lo desean, pero es el programa que ustedes quieran. En el video debe aparecer el estudiante y también debe aparecer la pantalla de su computador. Hagan cuenta pues que estamos aquí, por ejemplo, en la presentación, ¿cierto? Y que estoy mostrando a la vez la pantalla y que uno se pueda ver en cámara. No, Angelicet, este es un CIPAS, los CIPAS no tienen puntos, solamente es para que ustedes aclaren las dudas, ¿listo? Pero es igual, es muy importante tener su asistencia porque eso también, digamos que al final de curso, no, que a este estudiante me le faltaron 5 puntos para pasar, 10 puntos, 5 puntos. Entonces, si tienen asistencia, pues uno les puede ayudar, ¿listo? Ya les comparto el link de asistencia. Los B-Learning tienen que estar pendientes para el B-Learning de la unidad número 2 para que obtengan más puntos en su curso, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa con este otro ejercicio? Pues es lo mismo. Quisiera saber si alguno tiene una pregunta sobre el ejercicio 1. Sí, profe, yo. ¿Aló? No te estamos escuchando, Geraldine. Ah, Cuéntame. pensé que me estaban. Sí, profe, lo que pasa es que en el ejercicio que yo realicé, me dio en la tabla, me dio una sola falsa y el resto todos son verdaderas. Y Eso pues yo es una estuve leyendo, contingencia. tenía como esa duda porque yo estuve leyendo el material y pues hay mucha información y me enredé. Sí, Ahí vendría, ¿sí? es una contingencia porque al menos hay un falso. Ah, ok. Profe, otra pregunta. Usted Cuéntame. dice que cuando vamos a grabar el video para el desarrollo de la tabla, usted dice ¿Sí? que es para el desarrollo de toda la actividad. ¿Es de No, toda la del actividad? ejercicio 1, del ejercicio 1. Por eso, del ejercicio uno, pero todo el ejercicio uno Sí, o solo la tabla de verdad. no, todo el ejercicio 1. Uy, madre. Porque tienen que explicar cómo se genera el lenguaje natural, cómo hizo para hacer la tabla con el simulador y cómo hizo para hacer la tabla manual. Pero, como les digo, su ejercicio ya debe estar desarrollado de tal forma que yo lo único que digo, bueno, entonces el lenguaje natural se hace reemplazando tal cosa, ¿sí? El uso de los conectores lógicos, lo mismo la tabla de verdad, que aquí hay unos que ya hicieron el video perfecto, que aquí se explica, entonces trabajamos la conjunción entre esta columna y la conjunción dice tal cosa, y pueden tener también ahí al ladito esta tablita, si la necesitan, la de la Ah, conjunción, la disyunción, para que no se confundan, ¿listo? bueno, profe, gracias. Listo. ¿Algún otro estudiante tiene alguna pregunta? Ejercicio 1. ¿No? ¿Nadie? Voy a avanzar entonces con el ejercicio 2. Parece que todos lo tienen claro. ¿Listo? Entonces, el ejercicio 2 es la identificación de las reglas de inferencia lógica. Entonces, ¿qué pasa?
Ustedes aquí obligatoriamente deben tener su tabla de las reglas de inferencia, ¿cierto? Pues acá realmente, pues como yo las conozco, ¿sí? Digamos que los podría decir de una vez, pero la idea es que ustedes lo busquen. Entonces, por ejemplo, este. Dice, P entonces no Q, P conclusión no Q. Entonces, ¿qué pasa? Es como si se simplificara en la P el antecedente, el que va antes de la flecha se llama el antecedente y el que va después se llama el consecuente. Si yo simplifico estos dos, bueno, y el de abajo debe ser necesariamente el antecedente de arriba. ¿Cuál ley de inferencia es esta? Entonces, revisando las leyes de inferencia, podemos concluir que eso es un modus ponendo ponens, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es igual. Entonces, se simplifica el antecedente y me queda como resultado el consecuente. Se simplifica el antecedente y me queda el consecuente. Se simplifica el antecedente y me queda el consecuente. Entonces podemos concluir que eso es un modus ponendo ponens. Este archivo lo tienen ustedes en el foro, es muy completo porque tiene varias reglas. En el foro está, listo, en PDF por si lo necesitan. Y en el anexo 1 también deben aparecer varias. Entonces, ¿qué debemos decir acá en el ejercicio? Pues cada ley que es, ¿cierto? Entonces, si me piden acá, entonces yo puedo decir, quieren, las pueden ir pasando y decir que esto es el modus ponendo ponen. Eso se escribe MPP, que significa lo mismo. Luego le dicen nombrar las proposiciones simples. Ustedes pueden hacerlo uno por uno, ¿sí? Es decir, cojo la expresión simbólica y le voy haciendo todo el desarrollo. Cojo la segunda y le voy haciendo todo el desarrollo. Cojo el tercero y le voy haciendo todo el desarrollo. Listo. ¿Qué pasa con las proposiciones simples? Las proposiciones simples obligatoriamente deben ser un tema académico. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, solamente tengo a P y a Q. Entonces, P, entonces yo puedo decir, Juan estudia pensamiento lógico y matemático, ¿cierto? Y Q, entonces, por ejemplo, asiste a los CIPAS. Tengo mis proposiciones simples. Recordemos que estas son minúsculas. Entonces, siempre deben ser P, Q, R, S o las que diga aquí el ejercicio, pero minúsculas. Listo, ya tengo mis proposiciones simples. Ahora dice, realice el lenguaje natural. ¿Qué hacemos con el lenguaje natural de estas leyes de inferencia? Resulta que yo voy a empezar a reemplazar, ¿sí? Pero estas se llaman premisas, ¿no? Premisa 1, premisa 2. Este, por ejemplo, tiene tres premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Como esta tiene dos premisas y una conclusión, cada vez que yo paso de una premisa a la otra, lo puedo hacer con punto seguido o lo puedo hacer con la conjunción, o sea, con la I. Entonces empiezo a reemplazar P, entonces no Q. Entonces, ¿quién es P? Juan estudia pensamiento lógico y matemático. Voy a reemplazar acá. Entonces, aquí pueden utilizar colores o colores para los conectores, como quieran. Entonces, no Q. Entonces, como estoy negando a Q, entonces dice que asiste a los IPAs. Entonces, acá me toca, como lo voy a negar, entonces me toca no asiste a los IPAs. ¿Sí? Entonces, no asiste a los IPAs. Y, porque voy a pasar a la otra premisa, P, Juan estudia pensamiento lógico y matemático. Y como ya sigue esta línea, entonces yo escribo por conclusión, ¿cierto? O por lo tanto, como quieran, voy a concluir. Por lo tanto, negación de Q. Entonces, ¿quién es negación de Q? No asiste a los IPA, ¿cierto? Que eso era no Q. Estoy negando a esa proposición Q positiva, porque Q era asiste a los IPAs. Entonces, no Q no asiste a los IPAs. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Lo único que Profe, ustedes tienen que hacer, o cuéntame. sea que la línea que separa siempre se va a llamar por lo tanto. Sí, o por conclusión.
porque voy a concluir las premisas. Lo que pasa es que estos punticos significan conclusión. ¿Quién está con el cursor para que me haga el favor y lo deje quieto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, si yo digo PQR, recuerden que puedo utilizar las mismas proposiciones simples. Entonces, yo copio y pego PQ y añadimos una R y empiezo a reemplazar P, ¿quién es P? Juan estudia pensamiento lógico. O, Q, asiste a los IPAs. Y, porque voy a pasar a la otra, P, Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, R, ya depende cómo haya nombrado a R, ¿cierto? Reemplazo I, Q, entonces R, por conclusión, por lo tanto, por ende, ¿sí? R, y concluimos. Y entonces, ¿qué pasa con esa ley de inferencia? Pues también debo buscarla dentro de las leyes a ver cómo se llama, que se llama simplificación disyuntiva. Y eso es lo que yo le coloco acá, que eso es una simplificación disyuntiva. ¿Sí? Yo no sé si acá hay alguna pregunta que diga no, definitivamente no he podido con ese ejercicio. Recuerden que también yo por Skype trato, de verdad que trato de atenderlos. A veces me demoro porque estoy ocupada con los foros, pero por lo general trato de atenderlos. Entonces, esta es una simplificación disyuntiva, ¿sí? Este es un modus tollendo ponens. ¿Y ustedes qué hacen? Lo único que hacen es buscar la ley allá en las reglas de inferencia. Miren el modus tollendo ponens, acá está. P o Q, negación de Q, se cancela Q positivo con Q negativo, me queda P. Se cancela P positivo, P negativo y me queda Q. Y es este, se cancela P positivo con P negativo y me queda Q. El modus tollendo ponens. Y el modus ponendo ponens. ¿Listo? Entonces, ahora, eso se hace para cada ejercicio. Para cada uno sus proposiciones simples, para cada uno su lenguaje natural. ¿Sí? No sé si hasta aquí. El nombre de CIPAS coloca en el curso, Pensamiento Lógico y Matemático. Listo. Ejercicio 2 parece que está claro. Vamos con el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, lo que ustedes van a hacer entonces es identificar las proposiciones simples. Le piden una conclusión, cuál ley de inferencia se aplica y cuál es el lenguaje simbólico. Les aclaro, en el ejercicio 3 no se da la conclusión, es decir, el enunciado que nos dan solamente tiene premisas. Bueno, no tenemos acá ningún, ay, acá se me está saltando mi nombre, no tenemos acá ninguna conclusión. Entonces me queda, si Ana estudia psicología, entonces miramos que eso es P. Entonces, tiene inscrito el curso de pensamiento lógico y matemático, o sea que eso sería Q. No tiene inscrito el curso de pensamiento lógico y matemático, entonces eso es negación de Q, ¿cierto? No me dan la conclusión, es decir, que yo debo sacar la conclusión. Entonces recordemos que yo debo sacar aquí mi conclusión, ¿cierto? Hay una ley de inferencia que se puede cancelar, ¿cierto? Mira, Q positivo y Q negativo se cancela y me queda la negación del antecedente. ¿Sí? Entonces la negación de P. Entonces, ¿qué pasa con mi ejercicio? Resulta que, como yo tengo acá Q positivo y Q negativo, los cancelo y la respuesta es la negación de P. ¿Sí? Lo voy a colocar así aquí encima. Listo, ya tengo que eso es la negación de P. Entonces acá me dicen, escriba su conclusión. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Me dice que la conclusión, según la ley de inferencia, ¿sí? Porque solamente me dieron estas dos. Yo que hice, buscar en las leyes cuál cumplía con eso y yo saco la conclusión. Entonces, según la ley del modus tollendo ponens, es esta y la conclusión es no P, queda igualita a la ley, no estoy cambiando nada, es idéntica, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es no P? Bueno, entonces como es no P, entonces mi conclusión es negar a P. P es Ana estudia psicología. Entonces acá es Ana
no estudia psicología. ¿Cierto? Listo, tengo mi conclusión. ¿Cuál ley de inferencia aplicamos? Ah, bueno, ya la buscamos y dijimos que era el modus tollendo tollens. ¿Por qué? Porque es igualita. P entonces Q, no Q, conclusión, no P. Y de hecho la puedo llevar allá. Bueno, esta no me aplica solamente esta. Pero con el nombre la voy a llevar completa. Y acá no sé, alguien me está moviendo el cursor, ¿no? Listo. Y en aquí el lenguaje simbólico, de hecho, ustedes pueden dejar la misma ley. Entonces me quedó P, entonces Q, no Q, negación de P. Es decir, que es esta, ¿cierto? Me está molestando. Acá quedó activado el cursor con mi nombre. Entonces, en la expresión simbólica yo puedo traer la ley tal cual. Digo P, entonces Q, no Q, conclusión, no P, y ya. Ese es mi lenguaje simbólico. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este ejercicio? ¿Nadie? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo, muy bien. Entonces solamente es sacar la conclusión y luego aquí ¿qué hago? Reemplazar esto, ¿cierto? En palabras. Mirar cuál ley fue la que se aplicó y de hecho pasar la ley de inferencia aquí. Listo, estuvo mi ejercicio 3. Vamos con este otro, por ejemplo, mira. Lo que acá me está molestando es el dice, Manuel asiste a los B-Learning, P, o asiste a los IPAs, Q. Si Manuel asiste a los B-Learning, o sea, otra vez P, ¿cierto? Entonces, obtiene puntos extras en sus calificaciones. Ah, bueno, eso no estaba por acá, entonces PQR. Si asiste a los IPAs, ¿quién era? Asiste a los IPAs, Q, ¿cierto? Si asiste a los IPAs, entonces participa activamente en las clases. Ah, es diferente, entonces es. Listo, tengo mis proposiciones simples, voy a sacar mi conclusión. ¿Cómo hago para sacar la conclusión? Pues comparo con las leyes de inferencia lógica. Entonces, necesito una ley que sea idéntica a esta. Que sea P o Q, P entonces R, Q entonces S. Acá está. Silogismo disyuntivo dice P o Q, P entonces R, Q entonces S. Y el mismo silogismo me dice que la conclusión es R, oye, aquí me perdonan la letra, o S, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo escribo allá, R o S. Y listo, silogismo por silogismo disyuntivo. Entonces, lo que hacemos, pues, llevamos acá el lenguaje simbólico, pues lo arreglan, obviamente. ¿Y qué, cuál es la conclusión? Dice R o S. Ah, bueno, entonces yo busco quién era R, ¿cierto? Y lo escribo acá, y quién era S y lo escribo en lenguaje natural. ¿Cuál ley de inferencia se aplicó? El silogismo disyuntivo. Y ya, expresión simbólica. Puedo traer la misma ley de inferencia, como les había dicho, copiarla, pegarla y llevarla al ejercicio. Y ya. No es más para el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 les dan a ustedes una expresión simbólica. Deben definir las proposiciones simples en tema académico, netamente académico. Hacer el lenguaje natural que ya vimos que era. Ah, bueno, y la proposición simple, entonces, ¿cómo se define? Con P, Q, R, S, ¿cierto? Debe ser una oración que lleve sujeto, que lleve verbo y que lleve predicado. Entonces, lenguaje natural, ¿qué es? Es reemplazar paso a paso mi expresión simbólica, R, entonces, no Q, I, P, o S, I, Q, I, P, por lo tanto, no R. Listo. Lo reemplacé en un párrafo en palabras. Tabla con el simulador lógica UNAD, ya saben cómo hacerlo. Tabla manual, entonces lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que las que le hice en Excel. Igualita y la comparo que las dos me den la misma respuesta. Aquí sí debe ser una tautología, concluimos que es una tautología
Y luego viene la demostración de la validez utilizando las leyes de inferencia lógica. Entonces, ¿qué pasa con estas leyes? Me voy a atender más en las leyes que en la otra parte, porque la otra parte de todas formas ya le expliqué, ¿cierto? Ya les dije cómo se hacía la tabla de verdad y cómo se hacía el lenguaje natural. Voy con la demostración de validez. Entonces, si yo tengo acá, el ejercicio lo que hace es darme varias premisas. En este caso me da premisa 1, premisa 2, premisa 3 y me da una conclusión. Entonces, ¿yo qué hago? Sigo construyendo más premisas, ¿cierto? Si, por ejemplo, su ejercicio trae 4 premisas, bueno, entonces usted sigue con la premisa 5. Hay que seguir construyendo más premisas. Bien, ahora, ¿qué hacemos? A partir de lo que ya tengo, lo que voy a hacer es relacionar con las leyes de inferencia y aplicar aquí. Hay una ley, cuando hay una I, no importa si Q y P está positiva y negativa, si aquí hay una R, una S, no importa, están con una I. Cada vez que hay con una I, se aplica la simplificación. Miren, ¿qué dice? Que si tengo P y Q, ¿sí? O tengo, bueno, me da P y también puedo sacar a Q. Puedo sacar a una de las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la vamos a utilizar acá, ¿dónde? En la premisa 3. Vamos a decir, voy a sacar a Q y digo que fue aplicando simplificación. ¿Dónde la aplicamos? En la premisa 3. Voy a construir una premisa 5 y entonces como la ley dice que puedo sacar a las dos, voy a sacar ahora a P. Y digo lo mismo, que fue aplicando simplificación. ¿Dónde la aplicamos? En la premisa 3. Bien, ahora puedo revisar premisa 1, premisa 2, 3, 4, 5, porque necesito llegar hasta la conclusión. Entonces, voy con la premisa 6. ¿Qué pasa con la premisa 6? Resulta que yo puedo utilizar todas estas porque necesito llegar a mi conclusión, que es negación de R. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo, por ejemplo, bueno, voy a revisar acá que tengo POS, que tengo Q, que tengo POS. Te resulta que podemos aplicar esta ley. Bueno, digamos, yo ya me la sé, pero ustedes tienen que tenerlas ahí, mejor dicho, a la mano a la hora de hacer su ejercicio, ¿sí? ¿Qué dice el Toledo Ponens? Que si yo tengo una premisa con la O y otra con la que sea la negación de una de ellas, ¿cierto? Se cancela la positiva y la negativa y me queda la siguiente. ¿Qué voy a hacer? Si yo tengo en la premisa 2 tengo POS, ¿cierto? Y en la premisa 5 tengo a P. Entonces voy a eliminar a P, voy a coger a P2 y a P5. Elimino a P, perdón, pero acá no es negativa. Tiene que ser positiva y negativa, no me sirve. Tengo que coger la premisa 1 y la premisa 4. ¿Por qué? Porque en la 1 tengo a no Q y en la 4 tengo a Q. Entonces se va Q negativa y Q positiva y la respuesta es R, ¿cierto? Dice que se va la positiva y la negativa y la respuesta es la otra. Entonces se va Q negativa, se va Q positiva y la respuesta es R. ¿Y qué hicimos? Entonces aplicamos, ay, perdón. Ay, discúlpame, discúlpame. Listo, entonces, ¿qué aplicamos acá? Aplicamos el modus tollendo ponens, perdón, el tollendo ponens, esta es con la O, es el tollendo tollens, tollendo tollens, mira acá. Ya voy por allá. Aquí no sirve el tollendo tollens. ¿Por qué? Porque no. Es que el tollendo ponens me sirve con la O. Como no me funcionó, toca el tollendo tollens. R entonces no Q y Q se cancela la Q positiva con la Q negativa y me queda negación de R. Entonces, negación de R aplicando modus tollendo tollens. ¿Dónde lo aplicamos? En la premisa 1 y en la premisa 4. Listo, hemos llegado a la negación de R, que era la conclusión, y ya. Como llegué a la conclusión, quiere decir que el ejercicio quedó desarrollado, ¿sí?
Fíjense que yo debo probar con varias leyes. Yo creí que acá me funcionaba el de la O, que es el Tolendo Ponens, pero este no es negativo, entonces no sirve. Entonces Tolendo Tolens, P, entonces no Q, y tengo Q positivo. Se cancela el Q negativo con el Q positivo y me queda la negación de R, que eso es lo que dice. Cancelo el positivo y el negativo y me queda la negación del antecedente. ¿Listo? ¿Preguntas acá en esta parte? Sí, definitivamente no puedes, Angie. Profe, la verdad es que no he podido entender. No sé nada qué. de eso. No, ahí estoy quedada ahí en esa parte del ejercicio. Voy a hacer algo. Las voy a sacar acá. ¿Sí? Digamos que voy a sacar acá. Ay, sí, estamos listando acá. Voy a sacar aquí cada premisa. ¿Sí? Entonces, mira, aquí les dije que había aplicado simplificación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Sacamos a Q, ¿cierto? En la premisa 3. Esto es igual a Q, y esa es la respuesta que yo coloco en mi premisa 4. Es Q, ¿por qué? Porque la ley lo dice, saco a P y saco a Q. Listo, saqué a Q, y eso qué quiere decir? Que apliqué simplificación en la premisa 3. Para la siguiente saqué a P, porque la ley también lo dice, que puedo sacar a cualquiera de las dos. Saqué a P, entonces de Q y P, saqué a P, ¿cierto? Y esa respuesta la coloqué en la premisa 5. Aplicando, ustedes saben, si quieren pueden hacer cada operación ahí, no importa. Digamos que P4 es igual a esto, ¿sí? P5 es igual a esto. Sí, pueden hacer toda la operación acá, no pasa nada. Eso me da P aplicando simplificación en la premisa 3. ¿Sí? O sea, digamos en P5 pueden hacer este procedimiento. En P4 pueden hacer todo este procedimiento. En P6 pueden lo mismo, traer para acá a la premisa 1, debajo a la premisa 4, y trazar la línea y sacar la conclusión. Y les da no R. ¿Sí? ¿Ya algo? Profe, y por ejemplo, si en la premisa 3, o sea, solamente da un resultado, entonces solamente iría la premisa 4 y se terminaría en la premisa 5, ¿sí? ¿Cómo así? Si de una vez me sale, sí. O si yo hice lo mismo y solamente me dio con una ley, ya listo, en la premisa 4 tengo la conclusión y ya. Igual, digamos que yo no utilicé todas las premisas, porque acá mira que no utilicé la premisa 2, no pasa nada, entonces no importa. No utilicé la premisa 2, no importa, pero llegué a la conclusión. Profe, disculpe, y cuando la conclusión no es negativa, pues es Igual, tú llegas igual. a la conclusión con otra ley. Entonces tú miras, cuando no es negativa, entonces hay que mirar si, por ejemplo, el modus ponendo ponens, ese aplica bastante en los ejercicios. Entonces hay que revisar si, digamos, con mis premisas tengo el modus ponendo ponens. Mira, simplifico y me queda positiva, ¿cierto? O si tengo un silogismo hipotético de pronto entre dos premisas, o si tengo un tolendo ponens con una disyunción y con una negativa, cancelo la positiva y la negativa, me queda positiva, ¿sí? Eso depende. Es que en el tolendo tolens es donde puedo sacar negativa, mira. Es decir, usted siempre tiene que tener a la mano las leyes, obligatoriamente tenerlas ahí a la mano y comparar. Entonces tú dices, bueno, en mi premisa 1 tengo una implicación, ¿sí? En mi premisa 4 tengo el mismo antecedente. Listo, entonces yo puedo simplificar este antecedente con este antecedente, se van y me queda el consecuente. Eso es lo que se hace. Entonces usted dice, no, pero en mi premisa 4 yo tengo esta implicación y en mi premisa 5 tengo esta negación. Listo, entonces puedo aplicar esta ley, cancelo y me queda la negación de este. Por ejemplo, profe, yo, digamos, en ejercicio tengo la conclusión de Q conjunción de R. O sea, tengo así la conclusión. Tú aplicas Pero no veo así. De R. Entonces buscas a la negación de Q o a la negación de R. La cancelas y le queda el otro.
Mm, Sí, no importa la letra, eso también, no importa la letra. Yo puedo tener R, entonces S, y puedo tener otra con R. Ah, bueno, entonces se me va R y me quedó S. Y apliqué el modus poniendo phonics, porque cumple que se va el antecedente y me queda el consecuente. mm. ¿Listo? Inténtenlo hacer y si no pueden, me lo pasan al Skype y yo les ayudo a corregir. ¿Listo? Bueno, profe, voy a intentarlo hacer. Por favor, me registren la asistencia, porque como ya les dije, es importante, importante al final del curso, uno no sabe, y esas evaluaciones finales son de muchos puntos, ¿listo? Entonces, todos, por favor, me registran su asistencia, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que yo estoy en Skype, trato de estar al máximo. Esta tarea cierra creo que el domingo, entonces ahí les advierto, yo solamente trabajo hasta el sábado, el domingo no estaré atenta, ¿listo? Para que por favor suban sus aportes con tiempo, pregunten con tiempo, no estén que el domingo no hay plataforma, que el domingo se cayó y no dejó trabajar y no pudieron subir su trabajo. Traten de hacer esto con tiempo, ¿listo? Entonces no sé si Listo, alguien profe, quiere muchas gracias. algo más. Bueno, con todo gusto. Ustedes ya saben, ahí me encuentran en Sky, estar también en el grupo de Sky, estar preguntando. En Sky yo estoy más pendiente que el WhatsApp. Entonces, por favor, ya saben, ¿listo? Entonces, los Listo, dejo. profe. Ahorita la asistencia, por favor, la registran completitos, juiciosos y cualquier cosita. Entonces, por Sky me van preguntando, ¿listo? Listo. Igualmente para todos. Entonces, voy a salir. Pueden salir también. Y nos vemos en una próxima oportunidad. No se les olvide unidad 2 también. Estaré programando CIPAS y B-Learning. Bueno, gracias. Que estén bien entonces. Gracias, Marilyn. Chao. Que Gracias. estén bien. Feliz tarde. Bueno, hasta luego. Por favor, salimos todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias, profe.